Esta es la práctica número 8 de instrumentación electrónica. Somos del equipo 10. Para presentar el procedimiento de la práctica. Como primer tema tenemos la medición de las pruebas de continuidad. El primer circuito que se muestra es un circuito en serie y se ve la conexión del voltmetro, incluso se observa el voltaje de 6 volts. Y en el segundo circuito se muestra que el voltaje total del circuito. Como actividad 1 tenemos que armar dos circuitos colocando un LED después de el voltaje consumido por el LED en ambos casos. En las imágenes de la derecha se muestran y en las imágenes de la derecha están los circuitos con la izquierdo con voltaje de 12. En la actividad, como continuación de la actividad anterior, tenemos que se cambia mucho la intensidad del LED referente a las resistencias, pues las resistencias están conectadas en paralelo, pero el LED está conectado en serie, lo cual cambia ya que tendríamos que sacar una resistencia equivalente para calcular su intensidad. Igual que siempre, el LED consume más voltaje que las resistencias, pues el LED se alimenta del voltaje mientras las resistencias solo intentan retenerlo. En la resistencia 1, en el programa de Proteus, tenemos 9.67 volts y 1.7 volts. Utilizando la ley de Ohm, dividiendo voltaje sobre resistencia para calcular la intensidad, sustituyendo los valores de 9.67 de volts entre 100 de resistencia, nos da un total de 53.72 miliamperes. En el siguiente de Proteus, nada más vamos a dividir el 1.7 entre 100 y nos va a dar 0.009 miliamperes. Repetimos el procedimiento con las mismas fórmulas en la resistencia 2 y en el LED. Cambia la fórmula a voltaje final menos el voltaje D y nos da sobre la resistencia T, lo que vamos a sustituir los valores de 9.68 entre 90, lo que nos va a dar un total de 107.5 miliamperes. Y en el segundo caso, sustituyendo los valores de 4.47 sobre 90, nos va a dar un total de 4.47 miliamperes. Lo que sucedió en el siguiente caso es que las resistencias tienen los mismos valores, por lo tanto los resultados son iguales, mientras que en el LED es diferente porque absorbe más voltaje. En el circuito, como está en serie, fluye la misma corriente en el simulador Livewire que en Proteus. En el componente M1 en Proteus y 1.7 en su intensidad eléctrica calculada en Proteus 8.63 miliamperes y en Livewire 0.007 miliamperes. En Proteus 1.9 voltios y en Livewire 1.7 voltios. La eléctrica calculada es en Proteus 8.63 miliamperes y 0.007 miliamperes. El componente de LED, su tensión eléctrica es de 2.02 voltios y en Proteus 2.38 voltios. Calculada es de 9.04 miliamperes y en Proteus 0.008 miliamperes. Como actividad 2 tenemos que hacer un circuito en serie con un motorcito, agregando acá el diagrama y las tablas de mediciones en la siguiente diapositiva de los componentes. Aquí mostramos el circuito que tiene la batería de 5 volts
y la resistencia 1 y resistencia 2, que son iguales, es de 1 kilo ohm. Tenemos el voltaje de 19.92 milivolts. Respecto a la actividad anterior, el componente R1 tiene una tensión eléctrica de 2.49 voltios y la eléctrica calculada es de 2.49 miliamperes. Y en el componente 2, como es de la misma, pues de 2 ohms, también es de 2.49 voltios y su intensidad es de 2.49 miliamperes. Y por último, el 9.92 milivolts y su intensidad eléctrica calculada es de 2.49 miliamperes. Aquí se muestra nuevamente el diagrama para volver a rectificar los valores de la tabla anterior. Aquí es otro circuito en serie con motorcito y se muestra la pila, las resistencias, que en este caso son iguales, el voltaje, y tiene dos tipos de voltaje, el de 4.84 y el de 151.01 milivolts. Lo que sucedió es que los dispositivos se colocaron a necesidad de más voltaje de lo que las resistencias están dejando pasar. Tanto es como si no tuvieran la suficiente energía para funcionar. Aquí podemos darnos cuenta que las resistencias hacen su trabajo de buena manera y los dispositivos es solo el valor tan alto de las resistencias lo que no deja funcionar a los dispositivos, el motor y el LED. Aquí tenemos que los dispositivos necesitan más voltaje de lo que las resistencias les pueden dejar pasar, por lo tanto es como si no trabajaran. Asimismo, las resistencias trabajan muy bien y los dispositivos también. Es solo el valor tan solo de las resistencias lo que deja funcionar a los dispositivos motor LED. Aquí tenemos que en la enuncia de la continuidad, la de pila a resistencias con continuidad sí existe, pero no tiene, sin continuidad es nula en el multímetro. Y de resistencias al dispositivo no tienen continuidad en el multímetro y sin continuidad hay demasiada resistencia para alimentar el dispositivo. Y del dispositivo a la pila tampoco tienen continuidad en el multímetro, pero están sin continuidad debido a la resistencia no hay continuidad. Abajo se muestra el circuito en el protoboard. La siguiente actividad es un crucigrama de voltajes de corriente directa. La primera pregunta es cómo se llama a la función cuando se mide voltaje en el multímetro. Voltmetro. Es la característica del elemento a oponerse a la energía eléctrica. Es resistencia. La cantidad de electrones que fluyen en un conductor negativo o positivo es intensidad eléctrica. La medida de voltaje en un circuito se conecta el multímetro en paralelo y el voltaje en un circuito paralelo es igual. Y vertical tenemos es la diferencia de potencial que hay de un punto a otro, que es suma voltajes, no, es tensión eléctrica, que es de kilovoltios unidades de medida eléctrica. Y el voltaje en un circuito en serie es suma de los voltajes. Como conclusión de esta práctica,
Solo se puede resaltar lo más importante, que es la aplicación de la ley de Ohm en cualquier circuito, ya sea en paralelo o en serie. Una cosa relevante fue medir los voltajes de cada componente y que gracias al simulador podemos corroborar nuestros resultados. Siempre es bueno tener una perspectiva mejor hecha para poder comprobarlos. También que para medir el voltaje se mide en paralelo al componente y la intensidad se mide en serie. Para ello se ocupa el multímetro, el cual también nos ayudará a saber si existe continuidad en nuestro circuito.